Bueno, ahí estaba Alfonso Pratgay. Es bastante paradójico, ¿no? Porque alguien que estuvo a cargo, obviamente, de la gestión de la cartera económica, por un lado, que uno podría decir coadyuvó a que se lleve a cabo una devaluación bastante importante, hoy advierte de cierta apreciación cambiaria, dice Pratgay, y uno se pregunta realmente si este peligro es contundente o en todo caso forma parte del andamiaje que tiene el oficialismo para tratar, yo no sé si de engañarnos, pero sí de dar algún tipo de estímulo por separado. Ya está con nosotros Silvina Batakis, economista, exministra de Economía de la provincia de Buenos Aires. ¿Qué tal, Silvina? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿vos? Bueno, ¿cómo estás viendo, todo bien, eso no te tengo que responder. Bueno. ¿Cómo estás viendo la economía? Obviamente definiciones de Pratgay que uno, a ver, tiene que analizarlas porque vienen de alguien que estuvo a cargo de la gestión de la economía argentina, ¿no? Sí, de esta gestión además, sí. ¿no? La verdad que con mucha preocupación, por supuesto, porque se ve una vulnerabilidad muy fuerte. Hoy, si bien en Argentina fue feriado, el riesgo país de Argentina aumenta un 2%, y esto se adjudica a movimientos en Estados Unidos respecto de la posibilidad de que la Reserva Federal en Estados Unidos aumente o reduzca la tasa de interés de referencia, y sin embargo en otros países como el Uruguay, en México, en Perú, o el riesgo país disminuyó, sí, o el riesgo país se quedó inmovilizado. O sea, en Argentina la vulnerabilidad es mucho más alta, y por supuesto de los países de la región, el que más riesgo país tiene, sacando Venezuela siempre, ¿no? En todo el análisis, tienen riesgo país que exhiben 290 puntos, 230 puntos, 90 puntos, y Argentina hoy volvió a superar los 800 puntos, no cerró en 804 puntos. Ahora es difícil la lectura, ¿no? Porque por un lado suben acciones y bonos de la Argentina, uno podría decir, bueno, esto es porque se ve que hay un estímulo a la economía, que puede llegar a recuperarse. Por otro lado sube el riesgo país y decís, bueno, no, pero la percepción es de riesgo, es decir, no es lineal la lectura que se hace de la economía, de lo social. Digo, ¿cómo se explica esto? Y bueno, vos sabés que el año pasado, en diciembre, las acciones que cotizan en Nueva York, las 16 acciones que cotizan argentinas en ese país, habían perdido un 12%. Entonces, la verdad que medio que están de remate nuestras acciones, sí, en el mundo, y es un buen momento para comprar esas acciones, y eso hace también que esas acciones suban. Pero toda la cuestión financiera no se condice con lo que efectivamente después termina pasando en la calle con cada una de las personas. La realidad es que la tasa de desempleo aumentó, el Producto Bruto cayó 5,8%, la industria tiene consecutivamente 13 meses de caída, la construcción 12 meses de caídas, y esto impacta en el empleo y en la caída, por supuesto, del consumo, que es uno de los componentes que más moviliza el Producto Bruto de Argentina. Vos sabés que la demanda global de Argentina cayó mucho, con esto cayeron las importaciones, pero cayó el consumo interno también, y también cayó la oferta global, con un componente que es el de las inversiones, el de la formación bruta de capital, que perdió 24 puntos, o sea, uno de los indicadores más severos en materia de inversiones en Argentina. Uno de los motores de crecimiento. Uno de los, ¿no?, motores, sí, el consumo, la inversión, las exportaciones, el consumo público son los motores, y los cuatro están cayendo en Argentina. Pero yo enfatizo por ahí, si se quiere, el tema de las inversiones, porque es el que nos habla de cuál es el futuro que estamos construyendo entre todos. Y la verdad que haya caído 24% en un gobierno que decía que la lluvia de inversiones era inminente, la verdad que eso no solamente no está sucediendo, sino que el retroceso es muy fuerte, y eso nos pone de cara a un futuro muy mal para todos los argentinos. Así que la verdad que creo que estamos en una situación muy preocupante. A veces da la sensación al menos de que para un porcentaje de la sociedad, la estabilidad del dólar implica que, bueno, por lo menos se dejó de caer en términos económicos, digámoslo así en sentido amplio. Ahora, no es lo que vos estás marcando. Vos estás diciendo, bueno, mientras el tipo de cambio está estable, todo el resto de la economía, los fierros, lo más importante de la economía, sigue cayendo y sigue perdiendo nivel, y no solo eso, sino que se hace difícil que haya una recuperación más adelante. Sí, a ver, primero que estamos en un año electoral, y claramente en esta psicología social que tenemos los argentinos respecto del dólar, el gobierno la conoce y lo que quiere hacer es mantener el dólar estable, tratando de tener un maquillaje y demostrar hacia la sociedad, hacia ese electorado, que efectivamente la economía está estabilizada. Y la economía no está estabilizada cuando pierde puestos de trabajo, cuando tenés una tasa de interés que sigue siendo del 60%. Entonces no hay estabilidad real, sino que es maquillar el tipo de cambio, que es esta psicosis que tenemos los argentinos con el tipo de cambio por muchas cuestiones económicas y fracasos que hemos tenido los argentinos durante muchísimos años. Pero la realidad es que la
economía sigue cayendo. Entiendo la intención electoral que tiene el gobierno con el tipo de cambio, pero por supuesto esto va a dejar un atraso fuerte respecto de la inflación. Entonces, en algún momento el dólar va a tender a recompensar esa caída o esa estabilidad que se está teniendo hoy en día, y en algún momento va a tener otro valor. Y por supuesto también afecta, yo leí una nota tuya respecto de las exportaciones del sector agropecuario, hace una semana creo que fue, en donde efectivamente, si bien se da una cosecha que se puede tildar de récord, efectivamente las liquidaciones en dólares no están produciéndose, y mucho de eso que no se produzcan tienen que ver con este atraso cambiario también. Entonces, en algún momento ese atraso cambiario va a tener que ser solucionado, y el gobierno va a tratar de estirarlo para después de las elecciones. Yo creo que las personas tienen que ser reflexivas. Hoy vivimos, creo, en un mundo en donde efectivamente esto de los 140 caracteres, la inmediatez hace que no seamos reflexivos, y creo que necesitamos un poco de ser analíticos y pensar en serio qué es lo que está pasando. La tasa de desempleo en la provincia de Buenos Aires se duplicó, ¿no? Estamos superando en el conurbano a las otras ciudades que por ahí eran récord, como por ejemplo Mar del Plata, Rosario, Tierra del Fuego. El conurbano ya lo superó porque esta crisis, a diferencia de la crisis de los años 90, por ejemplo, o de los años 80, es una crisis industrial y golpea muy fuertemente al conurbano. Y la verdad que lo que deja, por ejemplo, la provincia de Buenos Aires va a ser una matriz productiva totalmente devastada, y además de eso, bueno, también se conocieron los datos de las unidades educativas en la provincia, que cayeron un 2% en el 2018 respecto al año 2015, y esto deja secuelas para dentro de 20 años, y eso es lo más preocupante. Cuando nosotros vemos que hoy nuevamente tenemos este deseo de los jóvenes formados de Argentina de irse del país, y que después lo concretan además, o sea, se van, hay una fuga de cerebros, no solamente 70.000 millones de dólares que se han fugado en este tiempo, sino que además tenemos fuga de cerebros, es comprometer el futuro, es dejar con este modelo secuelas muy severas para el futuro que queremos construir entre todos, para nuestros hijos, para nuestros nietos. La verdad que creo que eso también tiene que estar en la reflexión de cada uno de los votantes. Importante, muchísimas gracias, Silvina. No, por favor, un gusto.